diente. Lo importante es ver qué es lo que la gente necesita y qué prácticas vamos a utilizar para darle a las personas lo que necesitan. Y muchas veces tenemos estas conversaciones en un momento en el que la diversidad, la equidad y la inclusión han sido atacadas y ahora no hemos podido decir qué es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de proteger. Y creo que en este momento de ataques es el momento de hablar en voz alta. Y agradezco que la gente haya mencionado a Palestina y los problemas que existen en Gaza. El error que a menudo hacemos es en nuestras discusiones que actuamos como que si las cosas estaban bien el 6 de octubre. Ese es un problema. Las cosas no estaban bien el 6 de octubre. Luego pasó lo del 7 de octubre, pero nos olvidamos lo que estaba pasando el 6 de octubre. Y cuando prestamos atención al contexto y al 6 de octubre, entonces podemos tener una discusión diferente, porque tenemos que incluir cosas como el apartheid, o la segregación, tenemos que incluir cosas como la supersegregación, tenemos que incluir una conversación de colonización, tenemos que incluir una conversación de la supremacía blanca. Ahora, cuando empezamos a incluir estas cosas, la métrica y el trabajo que hacemos son diferentes, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar esto a la praxis. Y yo agradezco que ustedes hayan escogido este tema, porque muchas veces, y lo voy a decir y le voy a echar la culpa a la academia, utilizamos estas palabras grandes y nunca decimos qué quieren decir. Entonces, creo que agradezco que ustedes hayan puesto esto como tema. Entonces, la praxis es acción más reflexión en el mundo para cambiar las condiciones. Esto es lo que significa la praxis, acción más reflexión. Estamos hablando de cuáles son las cosas que hacemos activamente para cambiar las condiciones. Vivimos en un momento en donde hay muchos grandes esfuerzos para negar todo, ¿verdad? Y hay grandes esfuerzos para negar una perspectiva crítica. Y cuando hablamos acerca de qué significa existir en estos espacios en particular, ahora tenemos que preguntar cosas diferentes. Y en la profesión de la salud, voy a utilizar un ejemplo, un informe que acaba de salir el día de ayer. La gente ahora está hablando de menos gente que está muriendo del cáncer, pero la gente ahora están teniendo cáncer más jóvenes. Entonces ahora tenemos que pensar, ¿quién es el nosotros? ¿De quién hablamos? ¿Qué tipos de condiciones existen cuando los jóvenes están teniendo cáncer más tempranamente? ¿Y qué es lo que le ayuda a la salud pública a entender que ahora tenemos que repensar qué es lo que está aumentando el nivel de estrés que puede activar cierto tipo de cánceres? Ahora tenemos que preguntar algo diferente. No se trata nada más de los datos en sí mismos, pero literalmente tenemos que decir, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Quién está siendo afectado? Y ahora, ¿cómo podemos trabajar con otros para cambiar estas condiciones en particular? Porque no es nada más hacer valoraciones para detectar el cáncer, lo cual no es malo hacer, pero estamos hablando de cuáles son las condiciones que están enfrentando las personas. Ahora pensamos en el trabajo de personas que ya han leído de David Ansel, que escribió un libro que es La brecha en la muerte. Y en este libro él habla de una cierta forma de cáncer de mama que se estaba encontrando en las mujeres negras. En la comunidad médica
quiere patologizarlo y dicen que es nada más un cáncer que se encuentra en las mujeres negras. Pero Ansel cambió el análisis y dijo, no, espérate, espérate. Si hacemos preguntas diferentes, podemos ubicar esta forma agresiva de cáncer en relación con algo diferente, no nada más el hecho de que estas mujeres son negras, sino que las mujeres están viviendo un nivel particular de estrés que hace que el cáncer se vuelva más agresivo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿bajo qué condiciones la gente está viviendo estos estresantes? Y ahora que están viviendo este estrés, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer activamente? De nuevo, ¿no? La acción y la reflexión en el mundo para cambiar su realidad. Entonces, ahora sabemos que uno de los factores estresantes es la falta de vivienda. Acabamos de tener un informe hace 2 días que más de la mitad de las personas que alquilan en Estados Unidos están gastando más de sus ingresos en el alquiler o en la renta. Ok, si las personas están gastando la mitad de su salario, de sus ingresos en el alquiler, entonces, ¿qué les queda? Y ahora a lo que ya no tienes acceso. Entonces, como lo pusieron en el chat, esta cosa de, o sea, ¿cómo tomamos en cuenta si la mitad de tu salario se va hacia una cosa, pagar una sola cosa, pronto estás estresado acerca de todo lo demás, ¿no? Ahora, a lo largo del tiempo, longitudinalmente, esto puede activar ciertas enfermedades. Entonces, ahora tenemos que pensar, y agradezco su trabajo, porque ustedes piensan acerca de esto en la práctica. Otra de las cosas que ustedes pueden hacer es que ustedes tienen los datos longitudinales para refutar a las personas que dicen, este no es un problema que tiene que ver con el racismo, no es un problema que tiene que ver con la supremacía blanca. Y antes de seguir adelante, quiero aclararles acerca de la supremacía blanca. Cuando yo digo esta palabra, estoy hablando de las creencias, perspectivas y valores supuestos o asumidos de personas descendientes de europeas, blancos, hombres cristianos, heterosexuales, de lo que es normal, bueno y moral. Todo lo demás, todas las otras perspectivas son lo otro, lo que es extraño. No se refiere a ello como la norma. Y la investigación médica ha sido horrible en esto, porque cuando hacen ensayos, sobre todo es con el pueblo blanco, gente blanca. Y entonces ahora tenemos que pensar si esto ha estado ocurriendo desde la, el principio de los ensayos médicos y cuando los hacen ensayos médicos en gente de color, es oscuro, es peligroso. No, tenemos que pensar de cuál es la racional que se pone en los cuerpos de las personas sin entender o sin entender muy poco quiénes son o las condiciones en las que viven. Como alguien que viene de educación, siempre tenemos que entender la educación como una preocupación en la salud pública. Entonces, hace 25 años la gente empezó a hablar de la violencia como un problema de salud pública, pero también tenemos que pensar en la educación como un problema de salud pública, porque tenemos que tomar en consideración los edificios en los que las personas viven, qué está pasando en esos edificios y luego qué factores estresantes los jóvenes están viviendo, sobre todo si están haciendo cosas que no son relevantes o útiles. Cuando eso ocurre, y voy a hacer este argumento, cuando eso ocurre, cuando los jóvenes están en espacios que no son relevantes o útiles, entonces nosotros estamos cometiendo actos de violencia en contra de ellos. Esto es así de serio. Y cuando cometemos estos actos de violencia nosotros, esperamos que los jóvenes se sientan mientras están sufriendo. Y los jóvenes están diciendo, no,
¿No vamos a hacer eso? No, no solamente no vamos a hacer eso, pero nosotros vamos a activamente rehusarnos a lo que la gente está diciendo en este espacio. Hay gente que está diciendo, todos ustedes están diciendo, la escuela es buena, pero todo en este lugar eh, mm, refleja el hecho de que yo no soy entendido como algo valioso. Y voy a hablar de Chicago. Cuando hablamos de las epidemias de injusticia, no vayan tan lejos. Vean ciertas escuelas en el sur y el oeste de la ciudad y entonces todo se ve de otra manera. Es muy importante. Cuando vemos a las high schools en Chicago y tenemos una relación de poder muy única aquí en Chicago, a lo mejor en otro país han ido a escuelas magnet o en Chicago tenemos escuelas magnet, pero se les llaman escuelas de acción de matriculación selectiva. Entonces, para poder entrar a ellos, tienes que alcanzar un puntaje en la prueba para hacer la prueba de admisión en una escuela selectiva. Ya sabemos todas las pruebas de los estresantes para las pruebas. Entonces, ahora las escuelas, estos espacios son espacios muy buscados y lo que estamos viendo es que aquí en Chicago, las escuelas públicas de Chicago, el 8% de los estudiantes son blancos. Cuando vemos las escuelas de matriculación selectivas, donde se tiene que... Entonces la pregunta, ¿cómo es que 8% del distrito se convierte en 48% en estas escuelas que son las que tienen más recursos? Tenemos que hacer preguntas estructurales aquí. ¿Por qué? Porque ahora lo que pasa cuando estos recursos van a estas escuelas de matriculación selectiva, los recursos se remueven de las escuelas de los vecindarios. Entonces, ahora vamos a poner esto en su contexto. Nosotros tenemos escuelas, más de 30, estamos hablando de high schools, en el sur y en el oeste de la ciudad, que son que están a menos del 40% de su capacidad en el edificio. Entonces, tenemos escuelas que pueden tener 1,500 estudiantes en ellas y que nada más tienen 150 estudiantes. Hay escuelas que pueden tener 4,000 estudiantes y nada más tienen 600. Tenemos escuelas que pueden tener a 3,000 estudiantes y solamente tienen 500. Y podemos ver todo el sur y el oeste de Chicago y encontrar este tipo de escuelas sin muchos estudiantes. La otra cosa que es muy importante es que los jóvenes que van a estas escuelas sin muchos estudiantes son jóvenes que se encuentran viviendo en áreas con un par de cosas. Una tasa de empleo muy baja, una tasa muy baja de viviendas asequibles y una tasa muy alta de falta de acceso al cuidado de la salud. Entonces ahora tenemos que pensar acerca de esto. ¿Por qué? Porque mucha de la retórica el día de hoy le echa la culpa a la gente en esas condiciones, pero cuando tenemos un análisis estructural nos permite decir, hay un problema estructural aquí, hay un problema que está afectando a estas personas en particular, que la ciudad, bueno, ha determinado quién tiene valor y quién se puede desechar. Cuando hablamos de las prácticas en la equidad de la salud, tenemos que pensar quién se considera como alguien de valor y a quién se le considera alguien como un desecho. Y tenemos que ver la racionalidad de valor y también de por qué se les desecha. Y ahora empezamos a pensar acerca de estas líneas raciales, económicas, históricas. Gente quiere empujarnos del racismo. El racismo no es el problema, dicen. Pero cuando no vemos la cuestión racial, de hecho, no podemos
valorar la cuestión de una manera holística. Y yo agradezco hablar con los médicos porque muchos de ustedes han hecho análisis holísticos de la medicina. Muchos dicen, bueno, esto es parte de la medicina preventiva. Entonces, en un preguntándose qué pueden hacer para prevenir que las enfermedades surjan. Entonces, aquí tenemos una forma para que nosotros podamos aliviar la cuestión antes de que ocurra, antes de que se manifiesta. Entonces, ahora estamos haciendo una pregunta muy diferente. Les imploro que piensen de estas preguntas porque vivimos en una tierra fundada en la supremacía blanca. Muchos pocos lo reclaman. Ustedes han visto a Nikki Haley hacer un cambio y decir que la guerra civil no se trataba de la esclavitud. Entonces, bueno, ¿de qué se trató? Quiero saberlo, digo, ¿no? A ver, dime rápidamente, ¿de qué se trató? Bueno, ahora, cuando empezamos a entrar en esta negación, no podemos, bueno, más bien ahora podemos entender qué estructuras han extraído recursos de la gente y no vean más allá de la apropiación de la tierra hecha por el Departamento de Agricultura en relación con los campesinos negros. Vean la relación entre lo que la gente dice que es la propiedad heirs, que es la propiedad usurpada por las grandes industrias en el sur, en el norte de Estados Unidos y en ciudades grandes. Vean las formas, porque ahora la gente está diciendo, bueno, ¿por qué tenemos estas tasas de mortalidad negra muy alta de madres? En lugar de decir, bueno, ¿por qué una industria se rehúsa a abordar las preocupaciones de estas mujeres? Y esto siempre lo pongo de una manera muy simple. A lo mejor están familiarizados con Venus Williams, que es una tenista, es una multimillonaria. Una doctor no le quería escuchar y ella casi muere por un coágulo de sangre. Si ella no hubiera cambiado a un doctor que dijo, espérame tantito, aquí tenemos un coágulo de sangre, no te muevas. Tenemos que te- prestarle atención. Si no lo hubiera hecho, Venus Williams ya no estaría aquí con nosotros. Si no hubiera sido un doctor que estuvo dispuesto a hacerle ciertas preguntas. Esta es Venus Williams, una multimillonaria. Piensen el acceso al cuidado de la salud que nosotros tenemos. Y imagínense a quienes se les niega esto. Siempre tenemos que pensar, y creo que es muy importante decir aquí que nunca estamos hablando del racismo como la única cosa, pero siempre estamos hablando de lo que, en qué conversación está el racismo, con qué está conversando el racismo, por ejemplo, con la opresión de género, cómo está conversando con las clases social, cómo el racismo está en conversación con el patriarcado, cómo el racismo está en conversación con la transfobia, cómo el racismo está en conversación con la discriminación pues por edad o por capacidades o habilidades. Entonces estamos hablando de cómo en muchos espacios todas estas cosas se pueden encontrar junto con el racismo y no es algo que está distanciado o que es un anatema, pero es algo que es central. Y cuando continuamos escapándonos de esta realidad, nos daña aún más. Y para mí, como un educador, siempre me digo a mí mismo, pues mira, vea, ¿cuál es la intención detrás de esto, no? Tenemos que hacer preguntas reales y muy centradas. Cuando pienso acerca de las escuelas en Estados Unidos, lo primero que yo pienso es, bueno, ¿escuela para qué?
¿Para hacer qué? Y a quién tenían la intención de servir en estos espacios. Si tenemos jóvenes que piensan acerca de con qué se conectan, y seguimos nosotros hablando de cosas que están completamente desconectadas con sus vidas, ¿por qué tenemos la expectativa de que ellos pongan atención? Simplemente porque somos adultos, no tiene ningún sentido. Entonces, ahora, ¿cómo podemos empujarnos a nosotros mismos a decir qué es lo que es posible y qué es lo que la gente está dispuesta a hacer? Porque la meta de la noche de hoy es no es que se vayan y digan, ¡ay! Hijo, escuchamos a David Solo y dijo, todo el mundo se va a morir, todo es un terror. No, 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 este no es mi propósito. La cuestión es entender por qué hemos estado ignorando algo que está enfrente de nuestra cara y qué recompensas hemos tenido por ignorarlo, ya sea un trabajo, un puesto, una posición de autoridad, todas estas cosas, simplemente por la esperanza de que no vayas a decir algo cuando esté ocurriendo. Y yo digo, esto es más peligroso para nuestra salud que beneficioso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que la gente ha estado haciendo para reconocer cómo abordamos la violencia estructural, cómo identificamos las cosas que son dañinas y qué es lo que la gente ha estado hecho históricamente para asegurarse que la gente tenga lo que necesita? Porque la equidad no es algo nuevo, ¿verdad? La gente negra ha estado trabajando en la equidad muchísimo antes de que la palabra fuera utilizado por las celebridades. La gente indígena ha estado hablando de la equidad desde antes de que otras personas utilizaran la palabra. Las personas latinex también han estado trabajando con la equidad desde antes de que la palabra fuera utilizada, porque la gente podía ver qué es lo que la gente necesitaba, cuándo lo necesitaban y abordar la cuestión. Entonces, ahora cuando hablamos de cosas como poblaciones vulnerables, ¿por qué no podemos decir poblaciones que están sufriendo de los vestigios de la supremacía blanca, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace para nosotros ahora cambiar? Porque nos hemos dicho por qué son vulnerables. O sea, no somos, decimos, bueno, es que son vulnerables a las enfermedades o a una para enfermedad en particular, pero realmente lo que estamos hablando es que son vulnerables al racismo estructural, son vulnerables a las cosas que te impactan a nivel diario, que ahora racionalizamos como algo normal, bueno y correcto, como que la gente pague 50% de lo que ganan en el alquiler, como que la gente sea desplazada de ciertas comunidades o gente que se encuentran estudiantes en escuelas donde no hay suficientes estudiantes, donde las escuelas reciben financiación por el número de estudiantes, menos estudiantes tienes, menos dinero tienes en las escuelas. Entonces, ¿qué significa en cuanto a los recursos para los que tienes acceso? Esto se vuelve importante porque pienso que todos ustedes en el semestre van a escuchar a gente hablar acerca de cosas que yo, bueno, voy a decir, les voy a llamar punitivas. Ah, no, fugitivas, perdón. Y les voy a llamar fugitivas porque es la gente ha tomado la decisión de que la sociedad en general ha estado haciendo no funciona. Y como no funciona, pues entonces ahora la gente toma la decisión de hacer algo diferente. Muchos de ustedes pueden ver en sus acciones de laboratorio de acción que la gente ha estado trabajando en las comunidades sobre el terreno y dicen, miren, esto no va a funcionar aquí. Y como no va a funcionar, aquí esto está lo que vamos a hacer porque es lo que necesita la comunidad. Y yo he hablado de esto antes y si alguien ya lo ha escuchado de mí,
creo que es importante siempre decir sus nombres. Y a lo mejor ustedes lo saben, pero que hay un grupo de trabajadores sanitarios que comenzaron aquí en la ciudad y se refieren a ellos mismos como Ujima Medics. Y Ujima es una palabra suajili para el trabajo colectivo y la responsabilidad colectiva. Y uno de los proyectos de Ujima Medics era enseñarle a las personas en las comunidades negras cómo tratar las heridas de bala cuando la ambulancia no llega, ¿verdad? Entonces, ahora pensemos acerca de eso. ¿Qué significa decir, bueno, la ambulancia no va a venir? Entonces, ¿cómo estabilizamos a la persona que tiene una herida de bala? Entonces, ellos fueron, estos médicos, a diferentes comunidades enseñándole a las personas cómo estabilizar a las personas si tenían una herida de bala. Y al hacerlo, al hacer este trabajo, empezaron a decir, bueno, ¿qué más tenemos que ponerle atención? ¿A qué más? Y la gente, bueno, cuando se está hablando de las personas estaban hablando del bienestar y lo que sea, pero ellos dijeron, ¿pero bienestar? Sí, el bienestar es algo bueno, útil, pero ¿el bienestar en relación a qué? Entonces, ahora empezaron a hablar con la gente acerca de las preocupaciones que tenían, las cuestiones que estaban viviendo. Tienen que pensar cuáles son los factores estresantes que están sufriendo las personas y cuáles son las prácticas que podemos utilizar para aliviar cosas como diabetes, hipertensión, cuestiones cardíacas. Hay prácticas que podemos realizar que cambian el entendimiento de la gente sobre su propia salud. Y más importante es, y creo que esto es realmente muy importante en términos de entender la equidad y cosas como la ayuda. La pregunta que se hicieron es, ¿hasta qué punto podemos enseñarle a la gente cómo enseñarle a otras personas? Entonces no es nada más esta cosa que de dependencia, un grupo de gente viene y me hace los talleres. Una vez que las personas que están en los talleres aprenden a hacerlo, su responsabilidad es salir y enseñar a ellos mismos o poder hacerlo. Entonces ahora estamos hablando de una realidad diferente porque el sistema no estaba haciendo lo que tenía que hacer supuestamente. O yo debería, me voy a corregir. No es que el sistema no estaba haciendo lo que supuestamente tenía que hacer, sino que el sistema había declarado que un grupo de gente era desechable. Y esta es una distinción muy importante que tenemos que pensar cuando hablamos de la disparidad en la salud. Entonces, no estamos hablando, y a lo mejor este punto es muy controversial, pero no estamos hablando de un sistema roto. Estamos hablando de un sistema que está haciendo exactamente para lo que fue diseñado bajo la supremacía blanca: aislar, marginar y calificar de desechable a otros. Voy a admitir, esta es una píldora difícil de tragarse, pero no podemos correr de eso. Entonces, cuando yo veo una escuela que no tiene recursos, que tiene un edificio que se está desmoronando, que no tiene los recursos para los jóvenes y los maestros, como bibliotecas. Yo no pienso como una escuela que está fracasando. Yo pienso como una escuela que está haciendo exactamente para lo que fue diseñada, bajo la supremacía blanca. Mantener el conocimiento lejos de la gente acerca de cómo poder cambiar su condición, es robarles de ellos. Entonces ahora la equidad, y a lo mejor esto, bueno, a ver qué me dicen, pero la equidad significa, ¿qué haces para retomar lo que te robaron? ¿Verdad? Y nos atrevemos a decir eso. Qué tan controvertido es decirlo, pero tenemos que hacer lo que se han robado de ti: tu acceso,
tus derechos, tu conocimiento. Y ahora, ¿qué es lo que tú activamente vas a hacer para retomarlo con el propósito de cambiar las condiciones en tu comunidad? Ahora, la gente como Ujima Medics están haciendo eso. Otra organización que creo que es muy importante en reenmarcar nuestro entendimiento de la posibilidad es una organización que se llama Equidad en la Transformación. Y una de las cosas que ocurre y que creo que es muy importante es que ellos han cambiado su entendimiento sobre la economía. Entonces, generalmente la economía se considera como la producción, distribución de bienes y servicios. Algunas personas van más allá a decir el control de los medios de producción para que los bienes y servicios sean distribuidos en una región o territorio. Pero hay que pensar que hay formas en que las personas han estado ganando dinero, asegurando recursos, mantenerse a sí mismos, que a menudo son regulados o cancelados por el Estado. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene un carrito de lotes, o ya has escuchado a Richard Wallace, lo cual es bueno, a lo mejor alguien que tiene un carrito de lotes, o alguien que está tocando en la calle con sus cubetas, o a lo mejor un espacio que tiene la venta de raspados y dulces en el verano, en la primavera, a personas en la comunidad. Entonces, y estoy hablando de salud pública, entonces si me va a decir, eso tiene que ser regulado por cuestiones de la salud pública porque puede haber salmonela, etcétera, etcétera. Bueno, lo que Richard Wallace dice es, tú puedes capacitar a la, no estamos capacitando a la gente en hacer las cosas de manera saludable, pero tenemos que entender también todas las formas en que las personas han podido asegurarse de recursos para ser compartidos entre la gente. Entonces, ¿qué significa para la gente tener un jardín donde las verduras se distribuyen en la comunidad? ¿Qué significa para que alguien tenga una cocina que puede convertirse en un restaurante? ¿Qué significa? Y yo agradezco porque van ahí, ¿no? La gente que se encuentra en un riesgo muy alto, en ocupaciones de alto riesgo, como también las trabajadoras sexuales, por ejemplo, en términos de cómo nos aseguramos que las personas estén seguras a la medida de lo posible. Y realmente lo hacemos por medio de hacer una serie diferente de preguntas y decir, bien, tenemos todas estas cosas que nos regulan, pero ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo para comenzar a pensar acerca de esto de una manera diferente? Y aún pensando en las personas que se roban recursos porque hay esta cultura de pobreza, pero bueno, la pobreza no es una cultura, es una condición y tenemos que ver qué es lo que está impactando esa condición. Y una de las cosas que han estado haciendo es que están pidiendo un ingreso garantizado. Ahora bien, hay un experimento muy importante que salió de Stockton, California, hace 2 años, en el que Stanford, junto con otro equipo de personas, estudiaron. Y bueno, yo me impresioné por lo que vi en este experimento de salario garantizado o ingresos garantizados. A 500 personas se les dieron $1,000 al mes por año y las personas en Stanford estuvieron viendo en qué se los gastaban. Y los datos es realmente increíble en cuanto a lo que encontraron.
Una de las primeras cosas que encontraron es que 93% de las familias que se les dio este ingreso garantizado utilizaron el dinero para pagar las cuentas. Entonces, vamos a olvidar esta cuestión de que ay, la gente no sabe qué hacer con el dinero. De hecho, si lo vemos de manera diferente, vemos como qué tantas, cómo la gente eh, se las maneja para cuando no tiene dinero. Y 95% de las familias empezaron a buscar trabajo. Entonces, vamos a poner todo junto. La gente tiene lo que necesitan, paga sus cuentas y luego salen a buscar trabajo. Entonces, si vemos que algo está funcionando de esta manera, entonces la pregunta se convierte, ¿por qué no estamos haciendo esto? Y si estamos viendo que en Stockton, California, está pasando esto, ¿podemos ver los mismos resultados aquí en Chicago? Entonces, ahora es importante empezar la posibilidad y en cuanto a la praxis en la equidad en salud pública, estamos investigando cuáles son las posibilidades, qué es lo que la gente puede hacer dadas estas condiciones. ¿Qué es posible? ¿Y cómo podemos utilizar esto como bloques de construcción para cambiar lo que se hace? Y voy a cambiar este argumento como una persona que trabaja en política educativa. La política pública no debe ser lo primero, nunca. El trabajo siempre tiene que ser lo primero y la política pública tiene que reflejar el trabajo que se está realizando. Esta es una forma diferente porque a veces la gente piensa, política pública como algo que protege. Y podría funcionar así, pero realmente es muy importante pensar acerca de qué trabajo es que la gente está realizando y luego de ahí, de ese trabajo, qué pensamos acerca de crear espacios en donde ese trabajo sea protegido. Y creo que este es un entendimiento en particular, porque muchas veces la gente eh, piensa equivocadamente que la política pública es lo primero, pero muchas veces cuando esto pasa, lo único que tenemos es más administradores que están viendo si estamos cumpliendo o no cumpliendo la política pública en lugar de hacer el trabajo que tiene sentido. Entonces, de nuevo, me siento muy agradecido de que me hayan hablado para tener esta conversación acerca de cómo podemos entender el racismo y la supremacía blanca, pero creo que es aún más importante para que nosotros podamos pensar acerca de qué es posible y qué podemos aprender de la gente que está haciendo el trabajo. Entonces, les voy a decir más, los digo esto como un educador que está batallando en lugar de una persona que tiene muchas respuestas, pero profundamente yo agradezco el trabajo que ustedes están siguiendo haciendo y gracias por invitarme a mí, alguien como yo, y me siento muy contento de tener esta plática y de contestar preguntas. Muchísimas gracias. Thank you. If anyone wants to come off, Gracias. Si alguien quiere there's also some questions prender in the su chat. Maybe you can micrófono. also También hay put preguntas en el chat. Un aplauso, gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Y estamos reflexionando en el chat. Si alguien quiere prender su micrófono para hacer pregunta, adelante, por favor. Podemos tomar un descanso de un minuto para que la intérprete pueda descansar un poquito y vayan a beber agua o hacer lo que tenga que hacer. 1 o 2 minutos, por favor.
give it like one more minute. Thanks. Feel free to come off mute and ask your question. Ok, pueden hacer preguntas ahora. Yo, I got a couple of questions in the chat. We can Yo start. tengo un par de preguntas en el chat y podemos comenzar con esto. Yes, we can. I believe that Howard was about to come off Creo que mute. Howard iba a hablar. You want to ask your question? Yeah, although I might frame it a little bit differently. As it happens, I'm a person with prostate cancer. I was Una persona, yo fui diagnosticado hace 13 años con el cáncer de próstata. Nunca he tenido tratamiento porque no necesitaba, aunque un urólogo quería robarse mi próstata. Pero este cáncer ha estado en las noticias en la última semana, sobre todo el secretario de Defensa, un hombre negro, se metió en problemas acerca de ello porque él no habló de su diagnóstico. Martin Luther King Jr., el hijo menor de él, murió de cáncer de próstata esta semana. Y para Ryan Sandberg fue diagnosticado. Entonces, este cáncer impacta de manera muy grande a los hombres negros. Tienen una tasa más grande de incidencia. Y quiero escuchar tu análisis. Esto es algo que afecta a todos los hombres, dependiendo de tu edad. Seguramente lo tienes y ni siquiera lo sabes, pero si lo puedes poner o sea, si puedes hacer un análisis racial acerca de esto, lo agradecería. Sí, y una de las formas en que podemos pensar acerca de esto, y es similar, es quién tiene acceso a las pruebas genómicas, a la detección temprana. Y cuando nosotros veamos la relación entre ciertas comunidades negras y la profesión médica, ahora tenemos que empezar acerca de todos estos años de experimentación en personas que llevó a que muchas personas negras murieran. Henrietta Lacks, la prueba de sífilis en Tuskegee. Entonces, hasta la mitad de los años 90 estaban haciendo experimentos en mujeres de color como puertorriqueñas sin su consentimiento. Entonces, todas estas cosas ahora hacen, la gente no puede tratar algo que es tratable, sobre todo si se detecta tempranamente. Entonces, la gente que se le considera con valor ahora tienen acceso. La gente que tiene recursos tienen acceso. Aquellos que no, ahora generalmente no lo detectan, sino mucho después, cuando ya está más avanzada el cáncer y es más mortal. Entonces, esta cuestión de quién tiene acceso y aunado eso con la desconfianza y la comunidad médica por años de maltrato. Entonces, todas estas cosas no es solamente una cuestión, sino que siempre tenemos que considerar las capas de todo esto que afectan el hecho de que la gente no pueda obtener lo que necesita. Y quiero añadir otra capa de hombres que buscan cuidado médico o servicios para ellos.
yo quiero señalar a Yanis. Creo que tienes algunas preguntas. Doctor Stovall, muchísimas gracias. Me siento intrigada por muchas de las cosas que has dicho, pero yo quiero añadir a lo que tú dijiste o hablar de que las pruebas genómicas, aun cuando en la población negra en particular, cuando tenemos que aprender a ajustar, porque los determinantes sociales de la salud que pueden impactar las vidas de la población Latinx o blanca, pero no necesariamente impacta la vida de la población negra, porque la población negra sigue muriendo y siguen muriendo de una forma desproporcionada, aun cuando están bien educados, aun cuando tienen logros educativos muy altos. Entonces, si nosotros vamos a lo que tú estabas hablando previamente, los estresantes y lo que le causan a nuestros cuerpos y no tener acceso a las pruebas genómicas. Y luego vamos a lugares donde el cuidado se entrega y somos confrontados con los prejuicios que juegan un papel negativo en los resultados. Tú nos has dicho muchas cosas, no sé cómo lo hiciste en 45 minutos, pero muchísimas gracias, es un don. Pero hay mucho que se tiene que considerar y pensar si queremos salir de este lugar en donde la discriminación es la causalidad de las desigualdades y disparidades. Hay que reconocer que no hay cura para la discriminación o la disparidad. Tenemos que aprender entonces cómo superar esto. Y voy a hacer la pregunta y luego quiero escucharte a ti. ¿Cómo podemos, si es posible, proteger las voces de aquellos de nosotros que but not ah, wanting, especially que, Black women, because we tend sobre todo mujeres negras, porque tratamos de hablar más? ¿Cómo, qué recomiendas que debemos de hacer para proteger nuestras voces? Ok, gracias por eso. Dos cosas en particular en cuanto a la protección de la voz. Creo que una es poder capacitar a las personas que están trabajando con la comunidad. Y número dos, tener más gente que tenga un análisis crítico, que están trabajando con nuestras comunidades, porque esta es otra cosa, el poder preguntar esas preguntas en particular, pero otra cosa diferente es cuando hay más gente en estos espacios haciendo las mismas preguntas, porque sobre el punto que mencionaste, lo que vemos a menudo es el aislamiento. Una persona hace la pregunta, ahora te aíslan, nadie regresa, hablas de algo más y preguntas qué vamos a hacer acerca de esto, luego lo ignoran, luego lo tienes que volver a traer y esto crea estrés. Entonces ahora se trata de cómo estamos capacitando a más personas para hacer el mismo tipo de preguntas. Y cómo, cuando empezamos a hacer esto, un par de cosas cambia. Cómo cambia la investigación y nuestra capacidad para trabajar con la gente en el terreno cambia porque sabemos que ese es el lugar que tiene que ser afectado. Entonces, estos dos niveles, más gente y luego un tipo de capacitación diferente en términos de qué significa, porque muchas veces eh, dice, y pones a gente de color ahí y las cosas ya van a mejorar. Claro que no, porque si esas personas están sacando recompensas de la supremacía blanca, no hay garantía
de que vayan a hacerle bien a las comunidades de las que provienen. Entonces estamos hablando de cómo estamos desarrollando este análisis crítico porque estamos haciendo el trabajo. Entonces creo, siempre se trata de combatir estas cosas más y diferentes en términos de proteger nuestras voces para hacer las cosas que tenemos que hacer. Thank you, Janice. Thank you, David and Howard, for the last question. Gracias, Janice. Gracias, David y Howard, por la última pregunta. En el chat, alguien está preguntando, Juliana Cabal, ¿cómo es que la supremacía blanca continúa perpetuándose generación después de generación? Puedo imaginar los padres les enseñan a sus niños cómo ser racistas. Esto tiene que ver con... Está hablando muy rápidamente, perdón. We'll answer that question, then we'll go to Eh. Ren Travis after that. Yeah, Julian, thank you so much for this question. Gracias por esta pregunta, que fue una pregunta que está en el chat y disculpen, pero la dijo muy rápido. Pero hay este ejemplo, que hay un libro que se llama George Washington construyó una casa. Y vayan a ver este libro. Este es un buen entendimiento de lo que es la supremacía blanca. Es para los niños de primero a tercer grado. Y la cubierta del libro es George Washington muy muscular, con sin su camisa. Y les prometo, no estoy mintiendo. George Washington sin su camisa. O sea, tiene una machete en un árbol y hablan de cómo la casa que construyó George Washington, y la casa es la Casa Blanca. Este no es el único ejemplo, pero este es, o sea, todo el libro que está diseñado para que la gente lea, los jóvenes lean, está basado en una mentira que ahora dicen en el salón de clases se asume que es un hecho. Y esto lo hacemos millones de veces al día a los jóvenes sin interrupción. Seguimos hablando de Colón que descubrió algo supuestamente. ¿Cómo es que estás descubriendo algo donde la gente ya existía? O sea, eso es inimaginable, pero al mismo tiempo es esta narrativa mítica. Entonces se perpetúa porque nosotros nos rehusamos a interrumpir la narrativa mítica. Y quiero animarles, vean este libro que George Washington construyó en la casa. Cuando yo lo vi, casi volví el estómago, porque esta cuestión de cómo nos atrapamos en esos espacios it's okay. y decimos, no, está bien. Cuando tenga una perspectiva crítica, bueno, ya no van a pensar lo mismo, pero es que tenemos que interrumpirlo desde la fuente. Y ese es el problema, porque se perpetúa a sí misma porque no lo interrumpimos en la fuente. Y esto habla de las razones que se dan acerca de nuestros fundadores. O sea, y no estamos interrumpiendo la narrativa desde su fuente y continúa perpetuándose, y nosotros estamos de acuerdo con esta narrativa hasta el punto que decimos, está bien, están pequeñitos, va a ser diferente cuando sean más grandes. No, tenemos que nombrar la mentira por lo que es, y así vamos a estar en un mejor lugar en lugar de simplemente aceptar las cosas. Pero este es un ejemplo que siempre tengo en la cabeza porque vi este libro por primera vez, creo que fue el año pasado, en el 2022, no sé, pero sí, no nos hemos comprometido a interrumpir la mentira. Thank you so much, Ren. Gracias.
Travis, Ren Travis. Hola, mi nombre es Ren Travis. Y hablaste un poco acerca de, al final de tu presentación, acerca de cómo la política no tiene que ser lo primero y en la salud pública, y yo lo interpreto como la ciencia no tiene que ser siempre primero. Siempre estamos esperando los estudios científicos cuando la gente, la comunidad nos está diciendo lo que necesitan y cómo ayudarles. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo convencemos a las personas que son muy académicos? ¿Cómo los convencemos de que escuchen las experiencias vividas? Gracias, Ren, por esta pregunta. Yo nunca pienso solamente como convencer a la gente. Y esta es la razón por la que digo, muchas veces la gente, y Carolina en el chat, que dice que los datos cualitativos son ciencia, es importante, pero yo no pienso en convencer a la gente. Yo quiero que ellos puedan hacer preguntas de su propio trabajo. Yo trabajo con Danny Morales Doyle, que está en el Departamento de Educación en UIC y que es un educador de ciencias. Y la cosa que él siempre dice es, tenemos que empezar a pensar acerca de cómo algo es aceptado como ciencia. ¿Quién ha determinado eso? Y lo que le permite hacer a él es que si empieza a proveer todos los ejemplos de la ciencia indígena que fue robada por las compañías farmacéuticas y crearon cosas como la aspirina o morfina. Entonces, esta cuestión de que hagan preguntas, cuestionen esto y darles un reto. Aquí es donde estamos viendo resultados. Ahora, ¿qué podemos hacer para apoyar su trabajo? ¿Puede la ciencia apoyar su trabajo? Entonces, es alejar a estas personas de esta noción objetiva de la ciencia y decir, bueno, la ciencia tiene un propósito, no está aquí simplemente por investigar y nada más. Tenemos que pensar de qué maneras esta investigación puede beneficiar a las personas. Y creo que la salud pública está más adelantada que las ciencias biológicas y médicas. Creo que salud pública está empujando a que veamos que la ciencia siempre está con nosotros y hasta qué punto puede ser utilizada para beneficiar a las personas y no nada más estudiar que cuando la gente fallece. Esto es muy importante. No se trata de convencerlos a ellos, sino que se trata de decir, aquí está lo que está disponible. Y ahora podemos pensar acerca de lo para lo cual hemos sido capacitados de manera que sea beneficioso para las personas, que no piensen acerca de convencer, solamente de retar a las personas con una pregunta. Vamos a tener tiempo para dos preguntas, una del chat y otra de Xochitl Adam Guerrero. Entonces, una pregunta, Lauren White y Hannah Gupta. Algunos ejemplos de donde se ha hecho bien, porque muchas veces debido a la fragilidad y la culpa blanca y el individualismo, la mentalidad de falta de cosas que tenemos en este país. Y Hannah añadió una palabra, pregunta similar. ¿Qué es lo que piensas de cómo se puede tener discusión acerca de la violencia estructural y su contribución a la inequidad para que los grupos que necesitan, a los quienes se les niega asistan, puedan reconocerlo, puedan ser reconocidos? Gracias. Gracias por la pregunta. Hay una documental que acaba de salir en Netflix. Todo el mundo piensa acerca de
de un abogado. And it's really interesting Y es muy interesante how he cómo, how he looks at the concept, and it's called cómo él ve el Who concepto, Are, a Chronicle quiénes of somos Racism in nosotros. America, and it's Una crónica de racismo en Estados Unidos y escrito por Jeffrey Robinson, que es un abogado. Y yo agradezco mucho la forma en que aborda esto, porque lo ve muy sucintamente y dice, vamos a tomar lo que yo hago. Eres un abogado. Veamos el derecho como un ejemplo. Y luego él revisa todas estas formas en que las leyes pueden ser interpretadas y la forma en que las leyes pueden ser interpretadas en cuanto a la subyugación de ciertos pueblos. Y las mismas leyes, él está viendo una pieza de legislación y hablar de cómo es interpretada de diferentes maneras. Y creo que estas son cosas, no estoy hablando de convencer a las personas, pero decir, vamos a ver las cosas prácticas in our world that we y que a menudo consideramos que son normales y buenas y que están ahí porque, bueno, siempre han estado ahí. Ahora, cuando vamos al origen de estas leyes en particular y cómo fueron utilizadas para hacer ciertas cosas, vemos una trayectoria completamente distinta. Y me gusta cómo enmarca esto como quiénes somos nosotros, porque no está hablando nada más de ellos ahí, no se acerca nada más de el racista como la persona que está cargando la cruz, pero se trata realmente de cómo colectivamente participamos en estos procesos que tienen estos resultados terribles. Y luego para la segunda pregunta, esto realmente agradezco el trabajo de Tamara Jones sobre el racismo en la medicina, porque ella habla del abismo médico y también habla de una definición médica del racismo y la forma en que opera para ciertos grupos. Y realmente agradezco cómo lo enmarca para la comunidad médica, porque ella solía trabajar y realmente agradezco su trabajo. Y en la salud pública tenemos el trabajo de Chandra Ford, que ve la teoría crítica sobre la raza. Estas son personas que realmente están trabajando con estas obras de manera que es muy palpable. Entonces, no nada más acusan, o sea, te dicen, no vean más allá de su nariz y pónganle atención a cómo estas cosas te están afectando. Y yo escuché a una miembro de la junta escolar decirle a otra persona blanca, mira, la forma en que reconocemos el racismo es viendo más allá de tu nariz. Entonces, no, o sea, en el mundo individualizado que estás protegiendo porque se te recompensa por hacerlo, bueno, estamos viendo una forma completamente diferente en que las personas son afectadas y esto tiene más poder para que la gente pueda verlo más allá de su propia mundo aislado y decir, no, esto está ocurriendo, tú lo apoyas cuando haces X, Y, Z. Y no hay que convertir a las personas, sino que las personas que son curiosas en cómo opera esto, pues ver cómo opera en tiempo real. Muchas gracias. Xochitl. Gracias. Una charla maravillosa. Gracias. Mi pregunta tiene que ver en cuanto a la equidad y pensarlo
en términos de cómo podemos retomar lo que nos ha sido robado. Y lo que me viene a la mente son muchos ejemplos. Si estamos hablando de la situación actual en la que nos encontramos en Gaza y tanto tiempo que, todo el tiempo en que esto está ocurriendo. Y la pregunta para mí es que en estos ejemplos es un proceso de negociación con personas que ni siquiera reconocen que algo malo está ocurriendo, que se ha hecho y causado daño. Y en este proceso de negociación con personas que tienen que ser convencidas, está ocurriendo la deshumanización. Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Cuál es la mejor manera de abordar esto para evitar la deshumanización de las personas y para que puedan demandar lo que les ha sido robado? Y esto aquí pienso que es cuando empezamos a ver a las cosas como tienes control comunitario de las escuelas, y voy a utilizar estos ejemplos, pero control comunitario de las escuelas, escuelas en la casa, espacios neutrales donde la gente dice, no estamos dependiendo de la sociedad que nos dé estas cosas. Nosotros vamos a tomarlo porque lo necesitamos y vamos a tener prácticas que nos permitan hacerlo. Yo tuve una clase esta tarde con estudiantes de licenciatura, de estudiantes de primer año, segundo año, y estamos hablando de cuáles son las formas en las que tú eres intencional en cuanto a profundizar en quién eres tú históricamente. Y ahora la pregunta que estamos haciendo es, ¿quién sigue siendo poderoso cuando esto se nos roba, cuando se nos quita? Entonces, ¿qué vamos a hacer para reclamar esto? Y tú puedes ser deshumanizado en este proceso cuando le estás pidiendo a la gente por las cosas que te robaron. No, no, no. Vamos a, reclamar esto y ahora vamos a hacerlo bajo nuestros términos. Y creo que esto es muy importante y podemos ver esta en la vivienda o las personas que han creado cooperativas o fideicomisos de tierras y dicen, bueno, podemos trabajar en esto en nuestros propios términos en lugar de estar preguntando a aquellos que están en el poder que nunca nos ayuda. Entonces, esto es importante. ¿Cómo podemos ver esto internamente y podemos hacer estos reclamos eh, de estas cosas a que se nos han sido negadas? Gracias, doctor Estóbal. Tenemos tiempo para otra pregunta. Si alguien tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Nicolette y soy una estudiante, bueno, una persona que está pensando estudiar en UIC, pero trabajo en el campo médico y mencionaste que la equidad es algo que se nos fue robado y que tenemos que ver la forma en retomarlo. What are some ways that we can get it? Aplicarlo en nuestra comunidad. ¿Cómo lo podemos retomar? Sí, gracias por esta pregunta. Creo que una de las cosas, y quiero preguntarte, esta práctica de equidad es la cosa que se nos ha negado. Entonces, ahora cuando empiezas a verlo de manera diferente, una de las formas en que yo he visto a la gente de retomarlo, lo que les fue robado, es por medio de decir, ¿qué hacemos colectivamente como comunidades? Y lo he visto en las escuelas para decir, bueno, ¿qué es lo que nuestros estudiantes necesitan? Vamos a comenzar con esto. Y a esto ahora se convierte en la línea de base para lo que se debe hacer en las escuelas. Y les voy a dar un ejemplo. Hay una escuela que es en el lado oeste de la ciudad, se llama Spencer. Esta escuela se unió con una organización comunitaria y lo que Coffee hizo es que le preguntaron a la gente
Spencer, en tu valoración, ¿qué es lo que la gente necesita? Y más importantemente, y yo agradezco que hayan hecho esto, no le hicieron la pregunta al director y a los maestros, sino a los jóvenes, a las familias, le preguntaron a la familia. Entonces ahora lo que empezaron a crear es un lugar donde los jóvenes pueden ir a la escuela temprano para comer, pueden dar, se les puede dar apoyo para hacer la tarea desde que comience el día escolar. Y luego también tenían programas en la tarde para los jóvenes y para sus familias. Entonces tenían gimnasio abierto, programas de bienestar, tutoría para las familias. Tenían alguien ahí, alguien que estaba haciendo preparación de declaraciones de impuestos gratuitamente. Entonces estas cosas permiten que cambiemos nuestro análisis acerca de quién es considerado como el experto. Y creo que esto es realmente muy importante porque podemos ir muchos años a la escuela y seguir teniendo poca educación. Entonces, la escuela nos lleva hasta cierto punto. Y la educación dice que todos somos aprendices. Y ahora confío lo suficiente en la gente para que articulen sus preocupaciones, porque yo confío en la gente lo suficiente para articular sus preocupaciones. Sus preocupaciones van a ser utilizadas como una línea de base para el trabajo que estamos realizando. Entonces, siempre hay que pensar en esta escuela primaria que empezó a hacer este trabajo con la escuela siendo el centro de la comunidad, el lugar donde la gente entiende estas cosas y cómo estas cosas se pueden hacer en tiempo real con gente real. No nada más hablar de esto teóricamente, sino decir, aquí hay ejemplos de lo que es posible. Muchísimas gracias y vamos a agradecer al doctor Stovall por esta presentación maravillosa. Y las personas que estuvieron aquí, muchísimas gracias. Y quiero recordarles que el espacio está abierto para quienes se quieran quedar y discutir entre ustedes y los estudiantes que ahora van a ir a su salita de discusión. Por favor, quiero recordarles que la siguiente semana vamos a tener a otro laboratorio de acción y vamos a hablar con Sari Bilic de Public Health Awakened y es la directora organizadora en Human Impact Partners y está coordinando Public Health Awakened, una red nacional de practicantes de salud pública. Entonces, también quiero decirles acerca de la página web. Tenemos un diccionario compartido donde hay un formulario de Google para que puedan añadir cualquier término que hayan aprendido el día de hoy o que quieran seguir discutiendo. Lo estamos construyendo juntas, entonces por favor, búsquenlo en la siguiente sección, lo podemos añadir al chat. Entonces, palabras clave que les hayan surgido, las vamos a estar añadiendo. Por ejemplo, supremacía blanca, fragilidad blanca, actos de violencia, epidemia, desplazo o pobreza como una condición, cultura, poder, son ejemplos, pero por favor añaden al diccionario compartido. Gracias. Gracias de nuevo. Se pueden quedar aquí si quieren seguir discutiendo entre ustedes. Gracias.